Seguimos meditando sobre estas palabras en la segunda línea del versículo 3. Tu nombre es como ungüento derramado. Y el tema para este día es el nombre maravilloso de Cristo. Puesto que Cristo es el eterno Hijo de Dios, Él ha heredado un nombre que es superior al de todos los ángeles, como dice el autor de Hebreos en capítulo 1, versículo 4. Exhibir las maravillas de su nombre sería como derramar el aceite de la unción, porque llenaría nuestras mentes y corazones de una fragancia exquisita. Esto es algo que debemos hacer cada día, ¿no es cierto? Al pasar tiempo con el Señor, debemos meditar en nuestras mentes las maravillas de su nombre, en tal manera que nuestras almas, nuestros corazones se llenen de esa fragancia del nombre de Cristo. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo terrenal era una copia, una sombra del tabernáculo celestial, como dice el autor de Hebreos en capítulo 9, versículos 11 y 23 al 24. Por lo tanto, lo que hay que entender es que cada elemento en el tabernáculo, en el desierto, tenía una contraparte en los lugares celestiales. Es decir, ahí en el cielo estaba su verdadero significado. El aceite de la unción que se usaba en el tabernáculo terrenal era una sombra del aceite superior del tabernáculo celestial, que representa la naturaleza divina de Cristo. Cuando Él dejó los palacios de marfil, que leemos en Salmos 45, versículo 8, para descender a la tierra, cada elemento de su vestidura humana olía a mirra, aloe y casia, como leemos en el versículo 8 del Salmo 45. Al fin del versículo 7 dice, habla de este óleo de alegría. Y ese óleo es mirra, aloe y casia. Exhalan todos tus vestidos, toda esa naturaleza humana de Cristo. ¿Y por qué? Porque vino de ese palacio de marfil aquí a la tierra. Ahora, el Padre lo ungió con el Espíritu Santo, con este óleo de alegría, más que todos sus compañeros, decir, el Señor tenía una llenura del Espíritu Santo cual ninguna otra persona. El propósito del Padre de conceder a su naturaleza humana una mayor porción del ungüento del Espíritu Santo fue precisamente para que el óleo de alegría se esparciera entre los seres humanos. No había otra manera de enviarlo del cielo, sino a través de la naturaleza humana. Hasta el momento de la encarnación, la insignia de Dios frente a los pecadores era el fuego. Ese fuego simbolizaba la ira de Dios. Se manifestó en una forma de espada que guardaba el camino al árbol de la vida. En el monte Sinaí se manifestó en nubes y relámpagos que el pueblo de Israel podía ver. Lo que hay que entender es que hay un enorme contraste entre el fuego que ardía sobre el monte Sinaí, que alcanzaba hasta los cielos y representaba la ira de Dios, y el aceite derramado en el santuario, que esparcía una hermosa fragancia bajo la nube de la presencia divina que se manifestaba en el lugar santísimo entre los querubines. El fuego de la ira de Dios consumía todo lo que estaba en su camino.
Generaba un temor terrible por los relámpagos y truenos que emanaban de la presencia de Dios, a tal manera que Dios ordenó cualquier hombre o animal que tocara el monte tenía que morir. No obstante, el santuario, el aceite derramado generaba una fragancia agradable. Tenía el poder para sanar, perdonar, tranquilizar al pecador, porque demostraba la hermosura de su Dios reconciliado, gracias a la obra de Cristo. Por eso nos hace bien meditar en este contraste. La ira de Dios en el monte Sinaí, un fuego consumidor en el tabernáculo, el lugar de reconciliación, este ungüento derramado que llenaba a las personas de un sentir del perdón de Dios, la reconciliación con Dios era algo tan diferente del monte Sinaí. Ahora, tal como María rompió el frasco de alabastro y derramó el ungüento sobre la cabeza de Cristo, llenando toda la casa de Lázaro con un aroma agradable. Así el cuerpo de Cristo fue quebrantado en la cruz, permitiendo la manifestación de la fragancia de su naturaleza divina, marcada por el grato olor de gracia, misericordia, amor, perdón, justificación y santificación. A lo largo del Antiguo Testamento, el nombre de Cristo fue derramado en muchas maneras, por medio de las profecías mesiánicas, los tipos del Antiguo Testamento, las sombras, los símbolos, pero la verdadera manifestación de su fragancia solo fue posible por medio de su cuerpo quebrantado en la cruz. Por lo tanto, la crucifixión del Señor fue la manera en que su cuerpo fue quebrantado, soltando así, derramando toda la fragancia que radicaba en su naturaleza divina. De esta manera, en la cruz del Calvario, su nombre, Salvador, Redentor, Reconciliador, Justificador, fue derramado como ungüento. Y partiendo de la cruz del Calvario, esta fragancia de la gracia de la salvación comenzó a extenderse por todo el mundo, trayendo paz y gozo a aquellos que por la gracia de Dios fueron capaces de oler la fragancia latente en la naturaleza de Cristo. En la actualidad, su nombre es derramado como ungüento cuando el Espíritu Santo llena nuestras mentes y corazones. Es así como la verdad del Evangelio, la predicación de la palabra, cumplen un papel importante en este proceso, porque los siervos de Dios son ministros, por medio de los cuales, como dice el apóstol Pablo, Dios manifiesta en todo lugar este olor, esta fragancia de su conocimiento. Porque para Dios, delante de Dios, somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. De parte de Cristo, como la cabeza de la iglesia, el Espíritu Santo es enviado a cada miembro y al ser derramado sobre pecadores, viene a ser un grato olor en cada persona que se arrepiente y en el creyente también.
Cuando pasamos por pruebas, el Espíritu Santo es derramado en nosotros, el Espíritu de Cristo, para que en medio de la prueba nuestra paciencia, nuestro gozo, nuestra confianza en Dios sea una fragancia que impacta a la gente que nos rodea. En cada aflicción, en cada tentación que soportamos, en cada enfermedad, hasta en nuestra muerte, el Espíritu Santo quiere ser derramado en nosotros, generando en nosotros tal comportamiento y tal actitud que la gente que nos mira percibe la fragancia de Cristo en nosotros. Hay algo muy dulce y refrescante en el nombre de Jesús para el creyente. Y cuando comenzamos a meditar sobre siquiera uno de sus atributos, el alma se llena de paz y gozo espiritual, porque percibe la rica fragancia de su persona. Yo sé que todos quisiéramos que Dios derrame por medio de nosotros las ricas fragancias de Cristo a la gente que nos rodea. La pregunta es la siguiente: ¿estamos dispuestos a ser quebrantados, entre comillas, sobre una cruz? ¿Estamos dispuestos, como dijo el Señor, a tomar la cruz y seguir en pos de Cristo? Entendiendo que al igual que con el Señor, en nuestra cruz seremos quebrantados para que la fragancia de Cristo y el Espíritu de Cristo emane de nosotros, impactando a la gente que nos rodea. Como dijera el apóstol Pablo, la muerte actuará en nosotros, pero en los que nos rodean, la vida y la fragancia espiritual. Esta es la manera en que la fragancia de Cristo se manifestó en la tierra, a través de su cuerpo, encarnado y crucificado. ¿Estamos dispuestos a seguir en sus pisadas? Padre, perdónanos porque muchas veces hay una gran discrepancia entre lo que anhelamos y lo que estamos dispuestos a pasar. Todos anhelamos, Señor, que tengamos una vida en la cual la gente que nos rodea perciba la presencia de Cristo en nosotros. Pero cuántas veces, Padre, cuando viene la prueba, la tentación, la lucha, la cruz, nos ponemos a quejar y a reclamar y no queremos quedar quietos y dejar que nuestro yo muera para que la fragancia de Cristo pueda esparcirse a través de nosotros. Padre, si la cruz fue la manera en la cual el nombre de Cristo, nombre maravilloso, fue derramado como un perfume para la humanidad, ¿por qué no estar dispuesto a que algo similar pase en mi vida? Que la cruz que yo cargo pueda ser la manera en la cual tú derramas esta fragancia espiritual a las personas que nos rodean. Padre, permítenos pasar de la teoría a la práctica. Concédenos la gracia de someternos a todo lo que tú permites en nuestras vidas. Quedar quietos mientras nuestro frasco se va rompiendo y la fragancia de Cristo se va manifestando en este mundo. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.